siguiendo nuestra serie de predicaciones en el libro de Romanos. Hoy estamos en el capítulo 9, así que les pido por favor vengan, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 9. Hoy nos vamos a dedicar a los versículos 19 al 24. Pero vamos a leer el capítulo entero para tener un poco de contexto, ¿ok? Yo lo voy a leer un poco rápido. Les pido por favor me sigan con sus ojos. Romanos capítulo 9. Estamos hablando de la elección incondicional de Dios, aquellos que Él ha predestinado para salvación, según termina el 8, 29 y 30. Dice, a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 8:30 dice, sigue, a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces en el capítulo 9 Pablo abunda más en detalle respecto a cómo es eso de que Dios elige a unos para salvación y a otros pasa por alto y son condenados. Y esa doctrina se llama la doctrina de la elección incondicional de Dios, o la doctrina de la gracia soberana, o la doctrina de la predestinación. Hay muchos nombres para el hecho de que Dios es soberano en salvar a unos y en darle a unos gracia y a los demás les da justicia. Y eso ha sido muy polémico, muy controversial por siglos. Pero eso es lo que el texto enseña, así que no podemos esquivarlo ni torcerlo. Entonces vamos a leer el capítulo 9, pero vamos a dedicarnos, como les dije, solamente a los versículos 19 al 24. ¿Está bien? Vamos a leer Romanos 9 entero. Tenemos como iglesia la costumbre de leer en la versión contemporánea, la Reina Valera contemporánea. Si usted tiene cualquier otra versión, va a ser muy parecido. Hay algunas palabritas que han sido actualizadas, pero el sentido es el mismo. ¿Okay? La soberanía de Dios en la salvación. La salvación es del Señor. Dice así Romanos 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por siempre, amén. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Y la promesa dice así, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces tú me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios?
¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Estos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Como también se dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y también Isaías clama en referencia a Israel, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Señor, muchas gracias por tu palabra. Rogamos tu ayuda en este texto. Sabemos que a algunos les cuesta entender el atributo de tu soberanía. Muy probablemente sea, Señor, porque aún no están seguros de su salvación. Es por eso que rogamos que en esta hora tú nos enseñes un poquito más de cómo tú eres, de quién tú eres, de cómo tú trabajas, de las actitudes que debemos tener hacia ti. Señor, rogamos que nos edifiques, que nos enamores más de ti, nos apasiones más contigo. Y al salir de aquí podamos conocerte un poquito más y amarte un poquito más. Si hay alguien que duda, rogamos, Señor, que tú mismo, por tu Espíritu, a través de la predicación de tu palabra cantada, de tu palabra hablada, orada, también vivida por los santos, los pecadores sean humillados, expuestos a la luz, puedan venir corriendo hacia ti, pidiendo misericordia por su alma y perdón por su pecado. Pero si hay alguien, Señor, que está dudoso, que hoy sea el día, Señor, que tú lo animes a entender, a confiar, nos animes a todos, Señor, a deleitarnos en tu soberanía, en tu poder. Bendícenos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Para los que no conocen el lado laboral, profesional de donde vengo, yo trabajé en una fábrica de cemento por muchos años. Y en el año 2007 creo que fue, hubo una huelga de trabajadores. Para los que han estado en una huelga, eso es una experiencia interesante. Y recuerdo que en esa huelga los trabajadores estábamos en la parte de afuera, el portón en el medio y los jefes en el lado de adentro. Y eso fue por 38 días. 38 días continuos, trabajadores peleando contra los jefes. Y recuerdo que vino un periódico una vez y le hizo una entrevista al secretario general del sindicato y yo estaba detrás de él. Y el periódico tomó una foto y al día siguiente le llegó en primera plana a los jefes, incluyendo al jefe mío.
Y el jefe mío me mandó un mensaje de texto que yo todavía recuerdo haberlo leído con la mano más temblorosa de lo normal. Y él me dijo, ten cuidado de qué lado estás, ten cuidado de quién defiendes. Es una amenaza, no había otra manera de interpretar. Y yo estaba detrás del que estaban entrevistando, del rebelde sindical, pero nada más estar ahí le dio a entender por la foto a mi jefe que yo era un rebelde, que yo estaba en contra del patrón y que yo hacía cosas indeseables, pero la verdad es que estamos peleando por algo que pensábamos que era justo. Y ese mensaje tuvo repercusiones, no solamente en mi vida, sino en la vida de la compañía. El ascenso que me tocaba no me lo dieron. Y desde ese momento los jefes, que eran amigos míos, jugábamos básquet incluso juntos, no nos trataron igual más nunca, porque pensábamos que nosotros estábamos en contra de ellos personalmente. Pero recuerdo siempre ese mensaje de texto. Recuerda de qué lado estás. Ten cuidado a quien defiendes. Y eso nos sirve justamente para este pasaje que estamos leyendo. Recuerda de qué lado estás. Ten cuidado a quien defiendes. Porque vemos en este texto, en los versículos 19 al 24, ¿verdad? Hasta el 23, pero vamos a tomar el 24 también. Vemos una objeción blasfema a la doctrina de la elección incondicional. En otras palabras, es una objeción al carácter soberano de Dios. Ustedes la semana pasada, los que estuvieron acá, oyeron la predicación, vemos que Pablo explica la elección incondicional en la ilustración del pueblo de Israel, diciendo que Dios quiso cumplir la promesa a Abraham de quiénes son sus hijos, pero no todos los hijos de Abraham son del Israel. Eso es lo que dicen los versículos 4 y 5 de este mismo pasaje. O sea, hay un Israel espiritual dentro del Israel natural. Y es la explicación que Pablo está dando. Pero Pablo mismo espera controversia. Pablo mismo espera que no todo el mundo esté de acuerdo con él. Por eso en el versículo 14 levanta la primera objeción diciendo, entonces, ¿qué diremos? 9:14. Entonces, ¿qué diremos? Que Dios es injusto. Y esa es la primera objeción a la doctrina de la elección incondicional. La gente, algunas personas dicen, bueno, pero es que si Dios no salva a todo el mundo, Dios es injusto. ¿Por qué un Dios bueno no salvaría a todo el mundo? Y Pablo explica del 9 al 18 por qué. Ese versículo 16 tenemos que aprendernos, los 16 y 18. No depende de lo que el hombre quiera o se esfuerce, sino de quien Dios tenga misericordia. Versículo 18. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. En otras palabras, Dios es suprema y totalmente soberano en quién se salva y quién no. Y tenemos que aceptarlo así. Pero la segunda objeción es un poco más desafiante, más retadora, más blasfema, dicen algunos. En el versículo 19, Pablo espera que alguien le pregunte, entonces tú me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? La respuesta a la segunda pregunta es, nadie puede oponerse a la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios hace con nosotros como Él quiere, cuando Él quiere. Y por eso la objeción a la elección incondicional es que alguien pudiera decir, ok, pero si entonces nosotros somos marionetas de Dios, ¿por qué nos echa la culpa? Si Él es el que nos empuja a pecar, si Él es el que nos obliga a pecar, Él puso el árbol ahí, ¿por qué? ¿Por qué nos echa la culpa? Y Él es el que pone pecado en nosotros. Es más, nosotros nacemos chiquitos ya con el pecado de Adán y Eva original. ¿Por qué todavía nos echa la culpa si Él, Dios, es el que nos hace así? ¿Usted conoce un semejante blasfemo que hable así contra Dios? No solamente en el 14 diciéndole, tú eres injusto si no nos salvas a todos, sino en el versículo 19 es,
No es que Dios es injusto, el que está hablando aquí presupone que Dios es malo. Que Dios es malo. Él puede, pero no quiere. ¿Notan lo que está pasando aquí? Esto es un arrogante que Pablo espera que pregunte a la pregunta retórica, que responda, bueno, pero si Dios nos hace pecadores, ¿por qué Él nos echa la culpa? Y es hasta lógico pensar, pues si somos unas marionetas de Dios, pero entonces ¿cómo es que Él nos condena? Y aquí vamos a ver 6 puntos, y ya estamos viendo el primero, que es la acusación. Todos empiezan por A, by the way. La primera es la acusación. Acusación contra Dios. La persona puede empuñar la mano diciendo, tú eres malo, tú eres injusto, porque si no nos salvas a todos, habiéndonos hecho pecadores, y nos culpas de un pecado que ni cuenta supimos cuando Adán y Eva nos los imputó, tú eres malo. Alguien que acusa a Dios y tiene el atrevimiento de acusar, en el versículo 19. El segundo punto que vemos aquí es la actitud de la respuesta de Pablo. Pablo tiene una actitud en respuesta a este arrogante que empuña contra Dios su mano por acusarlo de malo. Y ustedes van a notar en la respuesta de Pablo desde los versículos 20 al 24 que la respuesta de Pablo no es nice, no es conciliadora, no es tranquilita, no es de un volumen bajito, no es de tranquilidad, paz y amor. No, Pablo responde bravo. Ya ustedes van a ver porque a esta acusación de que Dios es malo, Pablo responde con una actitud gritona, mandándole un mensaje de texto diciéndole, ten cuidado de qué lado estás, ten cuidado de quién te quieres. Por eso en el versículo 20, la confrontación de la respuesta de Pablo contra el arrogante que acusa a Dios de malo empieza con, pero tú, hombre. Y esto puede ser también para las mujeres. ¿Okay? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? Ustedes van a notar que cuando Pablo responde con una pregunta, a Pablo le hacen una pregunta, pero Pablo responde con una pregunta, esto es una actitud gritona, respondona, no muy alegre. Es como cuando a ti te critican algo y tú respondes, ¿pero qué te crees tú? No, ¿pero qué? ¿Tú eres perfecto? Cuando tú respondes con una pregunta es porque tú ya estás metido en un conflicto, en una pelea. Las personas que responden con una pregunta es precisamente para no dar una respuesta monosílaba de sí o no. Responder con una pregunta es una actitud reaccionaria ante una acusación. Entonces tenemos la primera, la acusación, lo segundo, la actitud de Pablo. Pablo pregunta, ¿tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¿Quién eres tú para contender contra Dios? ¿Quién eres tú para discutir con Dios? ¿Tú crees que tú estás en esa posición de hablarle a Dios con el puño en la cara? Esa acusación merece una respuesta fuerte. Merece una respuesta fuerte porque es una acusación blasfema y arrogante. Y Pablo hace aquí 6 preguntas en respuesta a por qué Dios nos echa la culpa si nadie puede resistir su voluntad. Pablo hace 6 preguntas. Dense cuenta, la primera está en el versículo, las primeras 2 están en el versículo 20. ¿Quién eres tú para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? Tercero, ¿qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer lo mismo, del mismo barro un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Cuarto, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? Y sexto, creo que me comí un número. Sexto, ¿y qué si, para dar a conocer la riqueza de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que él de antemano preparó para esa gloria? Entonces esas 6
preguntas de respuesta a la manera arrogante de una persona decir, bueno, pero ¿de qué nos echa la culpa a Dios? ¿Y dónde está mi libre albedrío? ¿Y acaso de que si yo soy una marioneta, por qué me va a echar la culpa si Él es el que controla los hilos? Si yo soy el muñeco del ventríloco, ¿por qué me ponen preso a mí? Y Pablo con estas 6 preguntas espera argumentar. Ese es el tercer punto, los argumentos absurdos y condicionales. Los argumentos, hay un argumento absurdo y 2 argumentos de respuesta que son condicionales. Vamos a ver primero el absurdo. En el versículo 20, una de las preguntas es un argumento de respuesta, es absurda. ¿Por qué? Porque Pablo en el final del 20 dice, ¿acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? Entonces, imagínense la escena. Ustedes, me imagino, han visto en persona o en un video a un alfarero con un montón de barro en las manos, dándole vuelta ahí a la rueda y tratando de formar una vasija, un florero, un vaso, un plato, una taza, cualquier cosa. Y ese alfarero está dándole vuelta a la arcilla y formándola. Mientras está dando vuelta a la arcilla en la rueda, el alfarero la está formando. Esto no es una figura ajena a la idiosincrasia judía. Ustedes pueden ver, venga conmigo rápidamente a Jeremías, capítulo 18. Capítulo 18 de Jeremías, Dios mostrándole una señal al profeta Jorón y le dice, anda a la casa del alfarero y allí te mostraré una visión. Jeremías capítulo 18, vamos a leer del 1 hasta el 6. Jeremías 18, 1 al 6. La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, y me dijo, levántate y ve a la casa del alfarero, allí te daré un mensaje. Yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano. Así que él volvió a hacer otra vasija tal y como él quería hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Entonces ellos entendían esa figura. Otro pasaje es, vengan conmigo un libro más atrás, Isaías 64. Isaías 64, vamos a leer desde el 3 hasta el 8. Isaías 64, 3 hasta el 8. Cuando tú descendiste e hiciste maravillas que nunca imaginamos, los montes temblaron ante ti. Nunca antes hubo oídos que lo oyeran, ni ojos que lo vieran, ni nadie supo de un Dios que como tú actuara en favor de aquellos que en Él confían. Tú has salido al encuentro de los que practican la justicia con alegría y de los que se acuerdan de ti y siguen tus enseñanzas. Pero te enojas si pecamos y no dejamos de pecar. ¿Acaso podremos alcanzar la salvación? Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Y todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Ya no hay nadie que invoque tu nombre ni que se despierte y busque tu apoyo. Por eso nos diste la espalda y nos dejaste caer en poder de nuestras maldades. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma. Nosotros somos la obra de tus manos. Esta figura es absurda, no porque los judíos no la conocían, sino porque ustedes, devolviéndonos a Romanos 9:20, ustedes pueden ver que ahora el alfarero es el mismo, pero ahora la arcilla habla, el barro habla. ¿Qué? ¿Ustedes han visto alguna vez una vasija, un barro, una botella hablando? ¿O un montón de tierra mojada hablando? No, por eso el argumento es absurdo. Que Pablo dice, ¿acaso le dirá el vaso de barro al que lo formó por qué lo hizo así? Imagínense la escena. Un montón de barro quejándose porque el alfarero lo hizo una botella y el barro quería hacer una taza. Es absurdo, ese es el primer argumento absurdo.
esto quiere demostrar es que no, el vaso no piensa, el barro no habla, la botella, la taza, el plato no tiene voluntad. El que tiene voluntad es el alfarero. Él es soberano, Él es el creador, Él es el formador, Él es el que decide qué hacer con esa masa de barro, ese montón de tierra mojada. Eso es lo que enseña el pasaje, que no, el vaso no habla, el barro no piensa, es el alfarero el que decide qué hacer. Y aquí vienen dos argumentos condicionales. Estamos todavía en el tercer punto. Los argumentos condicionales empiezan por ¿y qué? En el 22 y el 23. ¿Y qué sí? Y aquí ustedes van a notar 4 tipos de vasos diferentes. ¿Okay? Primero son los vasos de honra y los vasos de deshonra. Y luego van a notar los vasos de ira y luego van a notar los vasos de misericordia. 1 y 3 son lo mismo, 2 y 4 son lo mismo. En las preguntas del 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? ¿Cuáles son los vasos de ira? Los que estaban preparados para destrucción. Así de sencillo. Luego en el 23 dice, ¿y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Me salté el versículo 21, perdón. Dice que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Notan los 4 tipos de vasos? Del mismo barro. Dios hizo a Adán y le sacó una costilla para hacer a él. Esta ilustración del barro no es casual, porque es que desde el barro venimos, desde el polvo venimos. Y es lo que dice Eclesiastés, que después que el hombre muere, vuelve al polvo que fue de donde salió. Al polvo volverás, porque fue de donde saliste. Entonces, no es que Dios está creando seres humanos con el sello de condenación. Esta vasija, este humano yo lo voy a crear para que sea un habitante del infierno. No, porque las vasijas, sí, Dios las dispone, pero las vasijas no son inocentes. Las vasijas son seres humanos que deciden pecar. Y Dios no echa ningún inocente al infierno. No echa a los bebecitos al infierno. No echa a personas ignorantes al infierno. Son personas que deciden pecar. Son personas que no solamente por su naturaleza pecaminosa heredada de Adán y Eva, sino por su decisión propia, cuando tienen capacidad de elegir, deciden tomar el rumbo en contra de Dios. Dios no echa a nadie inocente al infierno. A unos les da gracia, al resto les da justicia. Entonces, ciertamente hay conflicto aquí. Y ahí vemos la acusación, la actitud, el argumento absurdo y el argumento condicional, los argumentos condicionales. Pero vemos también el propósito de Dios. Este es el único punto que no empieza por A, pero vamos a ponerle que Dios lo hizo a propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en escoger a unos para salvación y abandonar a otros para su condenación? ¿Cuál es el propósito de Dios? Bien, aquí estamos seguros en decir, en el versículo 22, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder. Ese es el propósito de Dios para los vasos de ira que estaban preparados para destrucción. Dios soportó con mucha paciencia la sinvergüenzura de estos vasos de ira, la impiedad de estos vasos de ira, para dar a conocer su poder y para mostrar su ira. Dense cuenta, devolviéndonos un poco al versículo 17, la Escritura le dice a Faraón, yo te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder. Es decir, Dios permitió que el pueblo de Israel atravesara todo el desierto y se mantuviera 430 años bajo el yugo de Egipto
Dios le dice, yo te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, Dios está interesado en su fama, en su gloria, en mostrar su poder, en reconocer que Él es el soberano y no nosotros, en reconocer que su ira es tan temible como su amor tan deseado. Es decir, que Dios soportó que la ira, soportó que su ira no fuera desplegada en contra de lo que se merecen, sino que Dios soportó con mucha paciencia. Es lo que dice el versículo 22. Dios soportó con mucha paciencia el tiempo preparado para la destrucción de esos vasos de ira. No es algo, un antojo de Dios, no es un capricho de Dios de marcar a unos para destrucción, sino que esos fueron destinados, Dios los dispuso porque ellos mismos decidieron pecar. Dios no envía a nadie inocente al infierno. Otro propósito de Dios es en el versículo 23, y que si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria. Esto ya ahora es para los redimidos, para los salvos. Tú fuiste creado sabiendo Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que Él te iba a compartir esa gloria para dar a conocer las riquezas de su gloria, porque Él no se place en la condenación de un impío, Él se place en la salvación de los que le buscan. Por eso Él dice, y que sí, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria. Entonces aquí ustedes ven el contraste en el versículo 22 y en el versículo 23, unos vasos de honra, unos vasos de deshonra en el 21, en el versículo 22 ustedes ven unos vasos de ira y en el versículo 23 unos vasos de misericordia. Ahí es que nosotros tenemos que recordar el mensaje de texto. Ten cuidado a quien defiende, ten cuidado a quien defiende, ten cuidado de qué lado. ¿Tú eres un vaso de ira o un vaso de misericordia? ¿Tú eres un vaso de honra o un vaso para deshonra? Es muy gráfica esta situación. Y no hay puntos intermedios, ¿sabes? No hay puntos intermedios. En nuestro país hay nombres diferentes para la papelera, para botar la basura. En Colombia le dicen caneca. En Venezuela le dicen el pipote. En Puerto Rico, en Dominicana, le dicen el zapacón. Es decir, el lugar donde uno echa la basura. Normalmente es de plástico. Pero de ese mismo plástico, desde ese mismo material, se hacen el Tupperware que tú tanto amas y lloras cuando lo botas. Y te regañan cuando no te lo devolviste a la casa. El tupper es del mismo material que el zafacón, el pipote o la papelera. Del mismo material. Y uno dispone a cada uno para su uso, para el cual fue hecho. Nosotros podemos, si nosotros, siendo pecadores, si nosotros tenemos puntos de vista que le asignamos valor al Tupperware y nos asqueamos de cuando botamos la basura con el mismo envase, del mismo material, ¿por qué no tiene derecho Dios de hacer con unos lo que les plazca y a otros lo que les plazca? Vengan conmigo a Mateo 20. Mateo 20, ustedes pueden ver la parábola de la viña y los viñadores. No se la voy a leer completo porque no tenemos tiempo, pero ustedes pueden leerla en su casa. Voy a tratar de resumírselas. Mateo 20, desde el 1 hasta el 16. Lo cierto es que un viñador, este es Jesús contando una parábola, un viñador salió y quería recoger las uvas en su granja, pero no tenía trabajadores. Y fue por las calles y encontró a un hombre a las 9 de la mañana y le dijo, mira, ¿tú me puedes ayudar a recoger las uvas? Sí, como no, a las 9 de la mañana. Y empezó a trabajar inmediatamente. Pero al mediodía se dio cuenta que el hombrecito no iba a terminar y fue y buscó otro trabajador. Hey, ¿usted me puede ayudar? Sí, ¿cuánto me va a pagar? Un jornal, un denario. Ok. Y fue a las 12 se empezó a trabajar. Y después a las 5 de la tarde, 2 más. Hey,
¿Ustedes quieren ayudarme a recoger las uvas? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto me va a pagar? Un denario. Ok. Y fueron y se juntaron a trabajar los cuatro juntos. 20, Mateo 20, 8. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Y los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Y cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Y al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Y se decían unos a otros, decían: estos últimos han trabajado una sola hora y le has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. Estos eran los sindicalistas. Pero el dueño le dijo a uno de ellos: amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío. Subrayo. Un lápiz, un bolígrafo, con lo que usted tenga a mano. No tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con lo que es mío. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Por supuesto que sí. El alfarero es dueño de su vacío. Dios es soberano de todos los planetas en las estrellas que el telescopio James Webb está descubriendo. Pero también es dueño y soberano de cada una de las mitocondrias que tienen tus células. ¿No tengo yo derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Vean la conclusión. Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Ten cuidado de qué lado estás. Ten cuidado de a quién defiendes. Devolviéndonos a Romanos 9. Ya vimos la acusación, la actitud, los argumentos. Ya vimos los a propósitos. Pero vemos que esta sección nos pega duro. Y yo no sé si a ti te pega tan duro como a mí. Porque pareciera todavía que en nuestra mente lógica esto no tiene sentido. No tiene sentido de que Dios se antoje de unos y a otros los condene. Esa es exactamente la tensión del pasaje en el versículo 13, capítulo 9, versículo 13. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque en nuestra mente democrática, en nuestro continente de meritocracia, nosotros debiéramos decir: no. No solamente que Esaú era el hermano mayor y él se merecía su progenitura, sino que Jacob era muy malo. Muy malo. ¿Cómo fue que Dios pudo amar al malo y no al primogénito? Primero ustedes tienen que leer la historia en el Génesis. Esaú aborreció la primogenitura. Y si es verdad, Jacob lo engañó. Se vistió de pieles y el papá lo tocó peludo y lo bendijo. Pero no solamente eso, sino que los dos eran pecadores. Ningún Esaú perfecto, sino que los dos eran pecadores. Y esta es la lógica de Dios, que no es por nuestros méritos, no es por nuestras buenas obras. Dense cuenta que en el 11 de los hijos de Rebeca, estos Jacob y Esaú, sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno ni malo. O sea, no habían tomado la primera decisión. Y ya Dios había dicho: el mayor servirá al menor. Es decir, que esto es una elección de Dios. Dios siempre ha tenido su pueblo. Dios siempre ha marcado con una raya: de aquí para allá es el campamento, de aquí para acá no es el campamento. El pueblo mío es este pueblo, y le dio la circuncisión, le dio la ley, le dio muchas marcas para diferenciarlo de los demás pueblos. A nosotros nos ha dado su palabra para diferenciarnos del mundo. Nos ha dado señales, nos ha dado el bautismo, nos ha dado la Santa Cena, nos ha dado claros medios de gracia para que nos distingamos de quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, quiénes son de este equipo y quiénes son del otro equipo. Por eso tenemos que tener cuidado de qué lado estamos, de quién defendemos, porque pareciera que el que Pablo está argumentando en contra en el versículo 19
¿por qué Dios nos echa la culpa? Pareciera que está defendiendo a los malos. Pero nosotros no tenemos por qué defender a los malos, tampoco tenemos por qué defender a Dios. Dese cuenta que la respuesta de Pablo es una contrapregunta. Nosotros no tenemos que andar defendiendo a Dios. Dios se defiende. Dios es como un tigre que sacan de la jaula. Tú no tienes que defender al tigre. Tú tienes que temer del tigre. Cuando el tigre sale de la jaula, tú deberías meterte en la jaula. Pero ten cuidado de quien defiende. Porque una cosa es no entender y otra cosa es pretender. Es probable que tú no entiendas todavía la soberanía de Dios en la salvación, la doctrina de la elección condicional, la doctrina de la predestinación, o la doctrina de la gracia soberana. Es probable que no lo entiendas y eso está bien. Hacer preguntas siempre está bien. No hay problema en hacer preguntas. El problema es en hacer preguntas con el puño cerrado. Como tú te atreves a salvarme a mí y no a toda mi familia. ¿Cómo te atreves tú? No es la pregunta, la actitud. Así que ten cuidado de a quién defiendes. Ten cuidado de no estar acusando a Dios. Porque tú puedes hacer todas las preguntas que tú quieras, pero no se te ocurra ser arrogante contra el alfarero, contra el soberano. No se te ocurra. Porque los hijos de Dios no somos los que contendemos contra Dios. Somos los que decimos, Señor, yo no entiendo. No lo entiendo todo. No sé lo que tú estás haciendo. Pero yo quiero estar de tu lado. Yo quiero jugar para tu equipo. Enséñame. Aumenta mi fe. Ayúdame en mi incredulidad. Yo no lo entiendo completamente. Pero yo confío. Tú puedes decir eso cuando pasan cosas como esta. Tú puedes abandonarte en los brazos del Dios que a pesar de que tú no lo entiendas, confía en el que lo hizo. Incluso tú puedes estar, con esto terminamos en las aplicaciones, acusación, actitud, argumentos, a propósito y las aplicaciones. Tú puedes abandonarte en los brazos del alfarero. O tú eres una arcilla que se resiste a ser moldeada. Tú eres un barro de esos que tiene piedra. Un vaso con piedra no queda lisito por fuera. Un barro con piedra queda feo. Queda feo. Queda con cicatrices, queda con heridas. Queda con deformaciones. Porque, quiéralo o no, el alfarero va a forjar lo que él quiere en ti. Pero la vasija no colabora. La vasija simplemente tiene que abandonarse y dejarse morir. Así que tú eres un barro con piedra o eres un vaso liso. ¿Tú crees que la situación que está pasando en tu vida es casualidad? O la que va a pasar, o la que ya pasó. ¿Tú crees que es casualidad? ¿Tú crees que Dios se olvidó de ti? No. Te ama. Pudiéramos decir sin ningún problema que a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Eso es malo. Está bien, no hay problema. Pero lo que no debemos decir es que Dios no nos ama. No podemos tener duda de que Dios nos ama con un amor tan grande, tan pero tan grande, que para poder salvarte tuvo que enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz, a ser destruido como una vasija en la cruz, no por la insignificante lanza de los soldados, sino por los clavitos que le clavaron en la mano y en los pies, sino por la coronita esa que le clavaron en la espalda y los latigacitos esos que le dieron en la espalda, sino por la ira de Dios, por la ira de su palabra, por el poder destructor de Dios contra el pecado. Jesús estuvo dispuesto a ser colgado de un madero para enfrentar la ira de su papá en contra tuya, en contra de él mismo, porque él no cometió pecado, pero en contra tuya. Dios tenía una ira tan grande que la única manera de contenerla era
con la sangre del Cordero inmolado. Si tú puedes dudar de que no entiendes, pero no puedes dudar de que Dios es bueno. Dios no es malo. No puede ser malo, porque Dios es bueno. La palabra para soberano es la palabra déspota. Dios es un déspota bueno. Dios es un soberano que hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Entonces no podemos dudar de su amor si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación por nuestros pecados. No le empuñes la mano a Dios. No le apuntes con tu dedo acusador. No tengas esa actitud. Más bien, pregunta. No por qué me está pasando esto, sino, Señor, ¿cómo puedo reflejar tu gloria en medio de esta situación? ¿Cómo puedo dar a otros testimonio de lo que tú me estás haciendo conmigo? Imagínense a Job, en capítulo 2, cuando su misma esposa le dice, Dios te abandonó, bien. Maldice a Dios y muérete. Hay gente que lo que hace es eso, dudar de que Dios es bueno y dice, no, Dios me abandonó, Dios es malo, viéndome sufrir y mira cómo me tiene. Job soportó y probablemente nunca se enteró de lo que estaban planeando allá en la sala de control contra él. Así pudo decir al final de su vida, al final del libro, en el capítulo 42, conozco que todo lo puedo, tú eres soberano. Y que mis pensamientos, tus pensamientos yo no los puedo entender. Yo conozco, yo de oídas te había oído, así que yo tenía un vago conocimiento de ti. Pero ahora pues, yo no sé por qué me quitaste a mis 7 hijos de un solo día. No lo sé, no lo entiendo. Es más, no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste. Perdóname la honestidad. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú hiciste. Pero mis ojos te ven. Yo sé que mi Redentor vive y lucha por la causa de Dios. Así que no tengas temor en abandonarte en las manos y en los brazos del alfarero amoroso que tú conoces. No le critiques sus formas, sus métodos, porque Él sabe más que tú. Él sabe más que tú. Si Él quiere elegir a unos para salvación y pasar por alto a otros para condenación, Él no es injusto por eso, no es malo por eso. El que está condenado no es porque Dios lo hizo pecador, sino porque decidió por cuenta propia apartarse del Dios vivo. ¿De qué lado estás? Si somos nosotros los que estamos en el equipo de Dios, si estamos jugando con su camiseta, si estamos viviendo bajo sus preceptos, si estamos confiando en su promesa y estamos deleitándonos en su presencia, pues tú puedes estar seguro de que aunque tú no entiendas, tú has sido uno de los elegidos de Dios. Y tú puedes predicar con libertad y puedes compartir el evangelio con libertad a todo el que venga pidiéndote excusa de tu fe. Todo el que venga pidiéndote, demandándote explicaciones, tú puedes decirle, no sé, pero Dios sí sabe. No es pecado decir no sé a veces, cuando de verdad no sepa. No la inventes. No sé. Yo sé de qué lado estoy. Yo estoy del lado de Dios. No lo entiendo siempre. No tengo por qué inventarme. Pero yo voy a defender a mi equipo. Yo voy a defender a mi capitán. Yo sé que Él no se puede equivocar. Él no se puede equivocar. A pesar de que yo no lo entienda, Él no se puede equivocar. Así que yo voy de la mano con Él a donde Él me lleve. A donde Él me guíe, dice la canción. Y podemos deleitarnos que si estamos en Cristo y solo en Cristo, nosotros estamos jugando del lado del equipo correcto. Y por eso puedes vivir para Él, puedes defender la causa de Cristo. Incluso si te toca morir, defiende la causa de Cristo. Porque la iglesia está regada, abonada con la sangre de los mártires.
Defiende a tu equipo. No dejes que el no entender te haga empuñar tu mano contra Dios y acusarlo de que Él es malo. Hermanos amados, ya para terminar, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿A qué equipo defiendes? Si te llega un mensaje de texto hoy en la tarde preguntándote, ten cuidado de qué lado estás, ten cuidado de quién defiendes, ¿qué responderás? ¿Qué responderás? Yo te animo a pensar de qué lado estás. Si tú estás del lado de Dios, pues es con su palabra que te vas a defender. Y no tienes por qué entenderla toda por ahora. Algún día lo entenderás. Pero sí tienes que poner toda tu confianza en el crucificado resucitado. No puedes estar del lado de Dios y aún pretender que tú te gobiernas tu vida, ¿no? Él es el Señor soberano, dueño, alfarero, Dios, Rey. Él es el que merece la gloria, el honor, el poder, el imperio y la gloria. Él solamente, y Él solamente. Si tú estás de su lado, ten paz. Es probable que tú no lo vayas a entender todo, pero tú vas a tener algún día todo el gozo por toda la eternidad. O si tú no estás de su lado, si tú más bien estás jugando para el otro equipo, tú estás en contra, pues tú entonces tienes que temer, porque Él es el vencedor. El juego lo va a terminar ganando Él. Usted lee el libro de la historia final, Apocalipsis 21 y 22, y Él es el que gana. Entonces tú no puedes ponerte en contra del ganador. Si tú sabes que Él es el que gana, pues tú deberías humillarte y preguntarle, hey, yo no entiendo esto, pero ¿cómo hago yo para jugar para tu equipo? Ten cuidado a quien defiendas. No defiendas a los impíos, no defiendas a los condenados, defiende la causa de Cristo. Enséñale el valor del gozo por toda la eternidad a aquellos que confían en Cristo para salvación. ¿De qué lado está? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarlo tan claramente de que tú eres soberano para salvar a quien tú quieres, cuando tú quieres. Señor, pero hay gente que aún no confía en Jesús para salvación. Y aunque dicen confiar en Jesús, también confían en otras cosas y no confían en Jesús solamente. Ayúdanos, Señor, a abandonarnos en las manos del soberano bueno, a confiar para todos los días, asuntos triviales y asuntos trascendentales, como el destino eterno de nuestra alma. Nos rogamos, Señor, que hoy sea el día que podamos oír de la salvación de alguien que estaba jugando en el equipo contrario. También, Señor, los que ya estábamos jugando en tu equipo, fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a abandonarnos en los brazos del alfarero y que tú puedas hacer con nuestra vida lo que te plazca, porque lo que a ti te place siempre es bueno. Y por eso, Señor, confiamos. No podemos sino confiar en que tú estás haciendo algo con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a disfrutar nuestro rol de vasos de honra, nuestro rol de vasos de misericordia, y poder trasvasar a otros ese líquido precioso de la sangre de Cristo. Fue pagada, fue derramada por nosotros para darnos vida eterna y gozo eterno por toda la eternidad. Gracias, Señor, por este texto que nos enseña las objeciones a la elección incondicional tuya. Para algunos salvarlo, para otros, para el resto darle justicia. Permítenos, Señor, disfrutar de estar jugando del lado de tu equipo y defender la causa de Cristo por siempre. Te amamos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, el verdadero alfarero, a Él sea la gloria.